La leyenda del Bunjip, el terror de los pantanos australianos. En lo más profundo de las tierras salvajes de Australia, donde los ríos serpentean a través de densos matorrales y los pantanos ocultan secretos oscuros, se dice que habita una criatura tan antigua como la propia tierra. Esta criatura, conocida como el Bunjip, es un ser de misterio y terror, una figura de leyenda entre los pueblos aborígenes australianos. A lo largo de generaciones, la leyenda del Bunjip ha sido contada en susurros alrededor de fogatas, susurrada por el viento en la noche, como un recordatorio de los peligros ocultos de la naturaleza y el respeto que debemos tener hacia lo desconocido. El origen del Bunjip, un espíritu antiguo. La leyenda del Bunjip es tan antigua como la propia Australia. Según las historias de los aborígenes, el Bunjip es un espíritu ancestral que ha habitado las tierras desde el tiempo del sueño, una era mítica cuando los seres ancestrales crearon el mundo y todo lo que hay en él. Estos espíritus ancestrales dieron forma a las montañas, los ríos, los animales y las plantas, y muchos de ellos permanecieron en el mundo como guardianes de ciertos lugares sagrados. El Bunjip, sin embargo, era diferente. No era un guardián amable o un protector benevolente. En cambio, se decía que era un espíritu vengativo, uno que castigaba a aquellos que se atrevían a profanar los lugares sagrados o que mostraban una falta de respeto por la tierra. A lo largo de los siglos, el Bunjip se convirtió en una figura de miedo y reverencia, un recordatorio viviente del poder de los espíritus ancestrales y la necesidad de respetar la naturaleza. Las descripciones de la bestia, un enigma de formas. El aspecto del Bunjip es uno de los mayores enigmas que rodean a esta criatura. Las descripciones varían ampliamente entre las diferentes tribus y regiones de Australia. Algunos lo describen como un monstruo acuático con un cuerpo cubierto de plumas, un cuello largo como el de un cisne y una cabeza similar a la de un caballo. Otros lo describen como una criatura más terrestre, con un cuerpo robusto y peludo, patas de reptil y ojos que brillan en la oscuridad. Lo único que todas las historias tienen en común es que el Bunjip es una criatura aterradora. Sus ojos, sin importar su forma, son siempre descritos como grandes y brillantes, llenos de una inteligencia maliciosa que puede hipnotizar a cualquiera que lo mire directamente. Su rugido es tan poderoso que puede sacudir los árboles y hacer temblar la tierra. Aquellos que han escuchado su grito dicen que suena como un alma torturada, un sonido que penetra en el alma y deja una sensación de miedo en el corazón. El pantano prohibido, el hogar del Bunjip. Los relatos sobre el Bunjip suelen situarlo en lugares oscuros y misteriosos, como pantanos, lagos profundos y ríos aislados. Un lugar particularmente conocido por ser el hogar del Bunjip es el pantano de Waya, una vasta extensión de agua fangosa rodeada de juncos altos y árboles retorcidos. Durante generaciones, las tribus locales han evitado este pantano, considerándolo un lugar prohibido donde el Bunjip acecha, esperando a cualquier incauto que se atreva a entrar en su dominio. Se dice que el pantano de Waya es un lugar donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus es particularmente delgado. En la quietud de la noche, cuando la niebla se eleva del agua y la luna se refleja en la superficie, se puede sentir la presencia del Bunjip. Algunos dicen que han visto su sombra moviéndose bajo el agua, mientras que otros han escuchado su respiración pesada y gorgoteante, como si el propio pantano estuviera vivo. El primer encuentro, la desaparición de Miro. La leyenda del Bunjip se hizo aún más temible cuando un joven guerrero llamado Miro desapareció misteriosamente en el pantano de Waya. Miro era conocido por su valentía y su habilidad como cazador, y a menudo se aventuraba en lugares donde otros no se atrevían. Una noche, decidió probar su suerte en el pantano de Waya, desafiando las advertencias de los ancianos de la tribu. Antes de partir, los ancianos le advirtieron de los peligros del pantano y le contaron las historias del Bunjip, pero Miro, lleno de arrogancia juvenil, se rió de ellos. «No hay nada en este mundo que pueda asustarme», dijo. Y con eso, se dirigió hacia el pantano, llevando solo su lanza y su cuchillo. Esa fue la última vez que alguien vio a Miro con vida. La noche que Miro desapareció, la luna estaba llena y el pantano estaba en silencio. Al principio, no se escuchó nada, pero luego, en medio de la noche, un grito aterrador resonó a través del agua. Aquellos que estaban cerca del pantano dijeron que el grito no era humano, sino un sonido sobrenatural, como el de una bestia desconocida reclamando a su presa. Al amanecer, los cazadores de la tribu buscaron a Miro, pero no encontraron ningún rastro de él, solo huellas que llevaban al borde del agua y luego se desvanecían. En el barro, encontraron marcas extrañas, como las de una criatura enorme que había salido del agua y luego vuelto a sumergirse. A partir de ese día, el pantano de Waya fue conocido como el hogar del Bunjip, y nadie más se atrevió a acercarse. Los encuentros sobrenaturales,
Historias de supervivientes. Aunque muchos han desaparecido en los dominios del Bunjip, hay algunos pocos que han vivido para contar su historia. Una de esas historias proviene de Nara, una joven curandera de la tribu, que tuvo un encuentro cercano con el Bunjip pero logró escapar. Nara había estado recolectando hierbas medicinales cerca del pantano de Guaya cuando una espesa niebla se levantó repentinamente del agua, envolviendo todo a su alrededor en una densa cortina de blanco. Incapaz de ver más allá de unos pocos pasos, Nara comenzó a sentir una presencia extraña, una sensación de que algo la estaba observando desde la neblina. De repente, escuchó un gorgoteo bajo, casi como un gruñido, que venía del agua. Mientras la niebla se espesaba, Nara vio una forma oscura moviéndose lentamente hacia ella. Al principio, pensó que era un tronco flotando en el agua, pero luego vio los ojos, dos orbes brillantes que la miraban fijamente. Nara sabía que tenía que escapar, pero sus pies parecían enraizados en el suelo, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. Con gran esfuerzo, Nara logró romper el hechizo y corrió de regreso al campamento, pero no antes de escuchar el rugido ensordecedor del Bunjip a sus espaldas. El sonido era tan poderoso que sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Cuando llegó al campamento, estaba temblando de miedo y apenas podía hablar. Desde ese día, Nara nunca más se acercó al pantano, y la gente de su tribu consideró su supervivencia un milagro. El cazador y el Bunjip, una búsqueda desesperada. A lo largo de los años, la leyenda del Bunjip atrajo la atención de muchos aventureros y cazadores que querían probar su valentía enfrentándose a la misteriosa criatura. Uno de estos hombres fue Thomas Barron, un explorador europeo que llegó a Australia en el siglo XIX. Fascinado por las historias del Bunjip, Barron decidió organizar una expedición para capturar a la criatura y llevarla de regreso a Inglaterra como un trofeo. Barron, acompañado por un grupo de cazadores experimentados y guías locales, se aventuró en el pantano de Guaya con la esperanza de encontrar pruebas del Bunjip. Durante días, exploraron el pantano, estableciendo trampas y buscando cualquier señal de la criatura. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a sentir una presencia inquietante a su alrededor, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. Una noche, mientras el grupo acampaba junto al pantano, escucharon un ruido bajo y profundo que resonó a través del agua. Barron, emocionado por la posibilidad de un encuentro, tomó su rifle y se adentró en la niebla, seguido por sus hombres. Sin embargo, a medida que avanzaban, la niebla se cerró a su alrededor, volviéndose tan espesa que apenas podían ver unos pocos pasos por delante. De repente, el silencio fue roto por un grito desgarrador que hizo eco en el pantano. Los hombres de Barron gritaron de miedo, y en la confusión, dispararon sus rifles al aire, esperando ahuyentar a la criatura. Sin embargo, el Bunjip no retrocedió. En lugar de eso, cargó hacia ellos con una velocidad y fuerza sorprendentes, derribando a los hombres uno por uno. Barron, al ver a sus hombres caer, intentó retroceder, pero antes de que pudiera moverse, sintió un golpe fuerte en el pecho. Fue lanzado al aire y aterrizó en el barro, el rifle volando de sus manos. Mirando hacia arriba, vio la forma masiva del Bunjip alzándose sobre él, sus ojos brillando con una furia antigua. En ese momento, Barron supo que había cometido un terrible error al desafiar al espíritu ancestral. El último suspiro del Bunjip, un misterio sin resolver. A la mañana siguiente, los pocos hombres que habían sobrevivido al ataque encontraron a Barron inconsciente en el barro, gravemente herido pero vivo. Lo llevaron de regreso al campamento, y más tarde, a la ciudad más cercana, donde recibió atención médica. Cuando recuperó la conciencia, Barron contó su historia, pero nadie le creyó. Algunos pensaron que había perdido la razón en el pantano, mientras que otros creían que simplemente había sido atacado por un cocodrilo o algún otro animal salvaje. Barron, sin embargo, estaba convencido de que lo que había visto era real. Pasó el resto de su vida obsesionado con el Bunjip, reuniendo relatos y testimonios de otros que habían visto a la criatura. Aunque nunca pudo capturar al Bunjip ni encontrar pruebas concluyentes de su existencia, su historia se convirtió en una de las más famosas sobre la misteriosa criatura. Con el tiempo, la fiebre por capturar al Bunjip disminuyó, y la criatura volvió a sumergirse en las sombras del mito y la leyenda. Sin embargo, el misterio del Bunjip nunca se resolvió por completo. Los relatos continuaron surgiendo, y cada cierto tiempo, alguien afirmaba haber visto al Bunjip o haber escuchado su rugido en la distancia. El significado del Bunjip, un recordatorio de la naturaleza y el respeto. Para los pueblos aborígenes de Australia, la leyenda del Bunjip no es solo una historia de terror, sino una advertencia sobre el respeto a la naturaleza y los espíritus ancestrales. El Bunjip, en su forma más pura, representa el poder indomable de la tierra y el castigo que cae sobre aquellos que no respetan los lugares sagrados o que toman sin dar gracias.
El Bunyip es también un símbolo de los misterios de la naturaleza, de las cosas que aún no comprendemos y que quizás nunca comprendamos por completo. Nos recuerda que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestro control y que debemos acercarnos a ellas con humildad y respeto. Hoy en día, la leyenda del Bunyip sigue viva en la cultura popular, inspirando libros, películas y programas de televisión. Pero para aquellos que viven cerca de los antiguos pantanos y ríos de Australia, la leyenda es algo más que una simple historia. Es una parte viva de su herencia cultural, un recordatorio constante de los espíritus que todavía habitan en la Tierra. Conclusión: la leyenda vive en la oscuridad. La leyenda del Bunyip continúa siendo una historia que fascina e inspira temor. Aunque los tiempos han cambiado y la modernidad ha traído consigo nuevas explicaciones y escepticismo, la sombra del Bunyip sigue acechando los pantanos oscuros de Australia. La próxima vez que te encuentres cerca de un lago solitario o un río serpenteante en la vasta y antigua tierra australiana, quizás sientas una presencia extraña, un susurro en el viento o un movimiento bajo el agua. Y recordarás la leyenda del Bunyip, el guardián de los lugares prohibidos, siempre esperando, siempre observando. La leyenda de Tama Nui Te, el dios del sol y la batalla por la luz. En los mitos y leyendas de los pueblos maoríes de Aotearoa, la actual Nueva Zelanda, existe una historia fascinante sobre Tama Nui Te, el dios del sol, que es fundamental para entender la relación sagrada entre los maoríes y la naturaleza. Esta leyenda no solo explica la importancia del sol en la vida diaria, sino que también enseña sobre la perseverancia, la astucia y el poder de la colaboración frente a la adversidad. Acompáñame en este viaje mítico mientras exploramos la historia épica de cómo Tama Nui Te fue dominado para traer equilibrio y prosperidad al mundo. El origen de Tama Nui Te, el nacimiento del sol. En el comienzo del mundo, antes de que existiera el tiempo tal como lo conocemos, la tierra estaba cubierta de oscuridad y frío. Era un tiempo de sombras, donde los seres humanos, los animales y las plantas luchaban por sobrevivir en una tierra inhóspita. En esta época primigenia, el sol, conocido como Tama Nui Te, todavía no brillaba con su luz plena y cálida. En lugar de eso, se movía rápidamente a través del cielo, apareciendo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos, dejando a la tierra en un estado de penumbra constante. Tama Nui Te era un ser poderoso, un dios con una gran fuerza y energía. Su luz y calor eran vitales para la vida en la tierra, pero su movimiento rápido significaba que los días eran cortos y las noches interminablemente largas. Las cosechas no podían crecer adecuadamente, los animales no encontraban suficiente comida y los humanos sufrían por la falta de luz y calor. La gente vivía en un estado de miedo constante, temiendo que el sol nunca se quedaría lo suficiente como para darles la oportunidad de prosperar. Los líderes y ancianos de las tribus se reunieron para discutir qué se podía hacer para cambiar esta situación desesperada. Sabían que necesitaban encontrar una manera de convencer a Tama Nui Te de ralentizar su viaje por el cielo para que pudiera darle suficiente luz y calor para sobrevivir. Pero, ¿cómo podrían, seres mortales, convencer a un dios poderoso de cambiar su comportamiento? El héroe astuto, una solución ingeniosa. Entre los muchos que escucharon la llamada de los ancianos estaba un joven semidios conocido por su inteligencia, astucia y habilidades mágicas. No era como los demás. Tenía una conexión especial con los dioses y era conocido por sus muchas hazañas, como la pesca de las islas de Nueva Zelanda desde el fondo del océano. Al escuchar los problemas de su pueblo, decidió que sería el quien enfrentaría a Tama Nui Te y encontraría una manera de ralentizar su viaje por el cielo. Convocó a sus hermanos y les explicó su plan. Les dijo que no podrían simplemente pedirle a Tama Nui Te que se moviera más despacio. Después de todo, el sol era un dios orgulloso y poderoso, y no cambiaría su comportamiento solo por la solicitud de unos pocos mortales. En cambio, debían atraparlo y forzarlo a escuchar su petición. Con la ayuda de sus hermanos, tejió una gran cuerda hecha de lino trenzado, fuerte y resistente. Pasaron días trabajando juntos, poniendo todo su esfuerzo en la creación de esta cuerda mágica, que sería lo suficientemente fuerte como para atrapar al dios del sol. También preparó un lazo especial al final de la cuerda, diseñado específicamente para capturar a Tama Nui Te mientras se movía por el cielo. La trampa para el sol, el viaje al este. Con la cuerda mágica lista, y sus hermanos emprendieron un arduo viaje hacia el este, al lugar donde el sol salía cada mañana. Sabían que tenían que llegar antes del amanecer, antes de que Tama Nui Te comenzara su rápido viaje diario a través del cielo. A medida que avanzaban, se enfrentaban a numerosos desafíos: montañas escarpadas, ríos furiosos y densos bosques que parecían impenetrables. Sin embargo, con cada obstáculo, lideró a sus hermanos con determinación y valentía, sabiendo que su misión era crucial para el bienestar de su pueblo. Finalmente, después de un viaje largo y agotador,
llegaron a la cueva donde Tama Nui Tr descansaba durante la noche. Muy les ordenó a sus hermanos que colocaran la cuerda mágica alrededor de la entrada de la cueva, asegurándose de que el lazo estuviera bien escondido y listo para capturar al sol. Todos se escondieron detrás de las rocas y esperaron con paciencia a que amaneciera. Cuando el primer rayo de luz comenzó a asomarse, anunciando la llegada del amanecer, los hermanos de Mui comenzaron a temblar de miedo. Sabían que pronto enfrentarían a un dios poderoso, y la perspectiva de enfrentarse a Tama Nui Tr los aterrorizaba. Sin embargo, Mui, con una confianza inquebrantable, les susurró que no tuvieran miedo. Solo cuando Tama Nui Tr esté atrapado y nos escuche, podremos traer la luz y el calor que tanto necesitamos, les dijo. El enfrentamiento, la lucha con Tama Nui Tr. Cuando Tama Nui Tr comenzó a salir de su cueva, Mui y sus hermanos tiraron con todas sus fuerzas de la cuerda mágica. El lazo se apretó alrededor del sol, atrapándolo en su lugar. Tama Nui Tr, sorprendido y enfurecido, comenzó a luchar contra sus ataduras. Rugió con tal fuerza que la tierra tembló y las montañas resonaron con su furia. Su calor era tan intenso que los hermanos de Mui apenas podían soportarlo, pero no soltaron la cuerda. Mui, sabiendo que esta era su oportunidad, se acercó al atrapado Tama Nui Tr. Sosteniendo una quijada de ancestro, que era una poderosa arma mágica, se preparó para enfrentar al dios del sol. Con voz firme y decidida, le habló a Tama Nui Tr, diciéndole que debía ralentizar su viaje por el cielo. «Tú eres la fuente de vida y calor para todos nosotros», dijo Mui. «Pero tu rápido viaje a través del cielo nos deja en la oscuridad y el frío. Necesitamos que te muevas más despacio para que podamos prosperar». Tama Nui Tr, todavía luchando contra las ataduras, se negó inicialmente a escuchar. Pero mientras continuaba luchando, comenzó a sentir la fuerza de las cuerdas mágicas que lo mantenían en su lugar. A medida que su fuerza disminuía, comenzó a darse cuenta de que no tenía otra opción más que escuchar la petición de Mui. El compromiso del sol, un nuevo equilibrio. Después de un largo enfrentamiento, Tama Nui Tr finalmente se rindió. «Mui», dijo con voz cansada pero poderosa, «entiendo tu petición. Me moveré más despacio a través del cielo, pero solo si prometes respetar mi poder y nunca olvidar la importancia del equilibrio en el mundo». Mui, viendo la oportunidad de salvar a su pueblo, aceptó el trato. Prometió honrar a Tama Nui Tr y enseñar a su gente a respetar el poder del sol y la importancia del equilibrio natural. Con ese acuerdo, desató las cuerdas mágicas que retenían al sol, y Tama Nui Tr se liberó de su trampa. A partir de ese día, Tama Nui Tr se movió más lentamente por el cielo, permitiendo que los días fueran más largos y las noches más cortas. La tierra comenzó a calentarse bajo su luz, las plantas florecieron y las cosechas crecieron fuertes y abundantes. Los animales, también, prosperaron bajo el cálido brillo del sol, y los seres humanos pudieron vivir con más comodidad y seguridad. El legado de Mui, héroe y maestro. Mui regresó a su pueblo como un héroe, y su hazaña fue celebrada en todas partes. Gracias a su valentía y astucia, el mundo había cambiado para mejor, y la gente pudo vivir en armonía con la naturaleza. Pero más que por su victoria sobre Tama Nui Tr, Mui fue recordado por su sabiduría al respetar el equilibrio de la naturaleza y su enseñanza a los demás sobre la importancia de la armonía con el mundo que los rodea. A lo largo de los años, la leyenda de Mui y Tama Nui Tr se transmitió de generación en generación. Se convirtió en un recordatorio poderoso de que, aunque los seres humanos pueden enfrentarse a los dioses y cambiar su destino, siempre deben hacerlo con respeto y un profundo entendimiento de las fuerzas con las que están tratando. El respeto por Tama Nui Tr en la cultura maorí. Hoy en día, Tama Nui Tr sigue siendo una figura central en la cultura y las creencias maoríes. El sol es visto no solo como una fuente de vida, sino también como un recordatorio del poder y la majestad de los dioses. Los maoríes continúan honrando a Tama Nui Tr en sus rituales y canciones, recordando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de respetar las fuerzas que sostienen la vida en la tierra. La historia de Mui y Tama Nui Tr también sirve como una lección para el mundo moderno. En un tiempo en el que los recursos naturales a menudo se explotan sin consideración por el equilibrio del medio ambiente, la leyenda recuerda la importancia de respetar el mundo natural y de actuar con sabiduría y responsabilidad. Conclusión: la luz que nos guía. La leyenda de Tama Nui Tr y Mui es una historia que nos enseña sobre el poder de la astucia y la importancia de la cooperación y el respeto por la naturaleza. Es un recordatorio de que, aunque podemos tener la capacidad de cambiar nuestro entorno, siempre debemos hacerlo con un sentido profundo de responsabilidad y conciencia. En cada amanecer, cuando el sol comienza su viaje diario por el cielo, podemos recordar a Mui y su hazaña para ralentizar a Tama Nui Tr.
Y podemos reflexionar sobre cómo nuestras acciones diarias pueden afectar el mundo que nos rodea, buscando siempre un equilibrio que permita a todos los seres vivir en armonía. La leyenda de Rangi y Papa, los padres celestiales de la mitología Mori. En la vasta extensión del tiempo, mucho antes de que el sol se alzara sobre las tierras de Aotearoa, cuando el cielo y la tierra aún no habían sido separados, existían dos seres primordiales cuya unión marcó el inicio de todo lo que conocemos. Esta es la leyenda de Rangi, el Padre Cielo, y Papa, la Madre Tierra, cuyas historias de amor, dolor y separación dieron forma al mundo tal como lo conocemos. La leyenda de Rangi y Papa es el mito maorí de la creación, una narrativa épica llena de magia, conflicto y profundas lecciones espirituales sobre la vida, el amor y el sacrificio. El comienzo de todo, Rangi y Papa unidos en la oscuridad. En el principio, cuando el mundo aún era joven, solo existían Rangi Nui, Rangi, el Padre Cielo, y Papatnuku, Papa, la Madre Tierra. Estaban tan profundamente enamorados que permanecían en un abrazo eterno, sus cuerpos tan estrechamente entrelazados que no había espacio para nada más entre ellos. Este abrazo amoroso, sin embargo, sumía al mundo en la más profunda oscuridad. La luz del sol no podía penetrar el abrazo de Rangi y Papa, y el universo estaba envuelto en una penumbra perpetua. A pesar de su amor inquebrantable, Rangi y Papa no estaban solos. De su unión nacieron muchos hijos, los primeros dioses, conocidos como los Atua. Estos hijos nacieron y crecieron en la oscuridad, atrapados en el estrecho espacio entre el cuerpo de su padre y su madre. Aunque amaban a sus padres, los dioses jóvenes pronto comenzaron a resentirse por la falta de luz y espacio. Estaban atrapados en un confinamiento eterno, sin poder moverse libremente ni ver más allá de la sombra que los envolvía. El debate de los dioses, un mundo de oscuridad y el deseo de libertad. Con el tiempo, la incomodidad de los dioses se convirtió en frustración. Comenzaron a reunirse en secreto, debatiendo qué deberían hacer para liberarse de la oscuridad perpetua. Querían experimentar la luz, sentir el viento y ver el mundo en toda su gloria, pero sabían que para lograr esto, tendrían que separar a sus padres. Esta idea llenó a algunos de ellos de miedo y tristeza, ya que significaba romper el amoroso abrazo que había dado vida al mundo. Matawenga, el dios de la guerra y la lucha, fue el primero en hablar con firmeza. Propuso matar a sus padres para liberarse de una vez por todas. Solo la muerte puede separarlos, dijo con determinación, sus ojos brillando con una oscura resolución. Pero sus hermanos se horrorizaron ante la idea. A pesar de su deseo de libertad, no podían imaginar matar a sus propios padres. Virimtea, el dios de los vientos y las tormentas, se opuso vehementemente. «No podemos hacer esto», gritó. «No debemos causarles daño. Su amor es lo que nos da vida». Él abogó por la permanencia de sus padres juntos, aunque eso significara permanecer en la oscuridad. Sin embargo, otros hermanos tenían diferentes ideas. Nemauta, el dios de los bosques y las criaturas del bosque, propuso una solución más moderada. «No necesitamos matar a nuestros padres», dijo. «Solo necesitamos separarlos, solo lo suficiente para que la luz entre en el mundo. De esa manera, podremos vivir, y ellos aún existirán, aunque distantes». La gran decisión, el acto de separación. Los dioses debatieron durante mucho tiempo, y finalmente decidieron que la propuesta de Tnemauta era la mejor opción. No podían seguir viviendo en la oscuridad, pero tampoco podían soportar la idea de matar a sus padres. Decidieron que intentarían separarlos, con la esperanza de que ambos pudieran existir en armonía, aunque separados. Uno por uno, los dioses intentaron separar a Rangi y Papa. Rongo, el dios de los cultivos y la comida, lo intentó primero, pero sus esfuerzos fueron en vano. Tangaroa, el dios del mar, usó todas sus fuerzas para empujar a sus padres, pero también fracasó. Aumiatiketike, el dios de los alimentos silvestres, y Raumoko, el dios de los terremotos y el fuego volcánico, también hicieron su intento, pero ninguno tuvo éxito. La fuerza del amor de Rangi y Papa era demasiado poderosa. Finalmente, fue el turno de Tnemauta. Se colocó boca abajo sobre su madre Papa, y empujó con sus piernas hacia su padre Rangi. Con gran esfuerzo, comenzó a separar lentamente a sus padres. La tierra gimió y el cielo lloró, pero Tnemauta no se rindió. Empujó con todo su poder, y poco a poco, Rangi fue levantándose hacia el cielo, separándose de la tierra. Con un último empujón, los dioses lograron crear el espacio que tanto necesitaban. Por primera vez, la luz del sol penetró el mundo, y los dioses pudieron ver el universo en toda su gloria. El llanto del cielo y la tierra, una separación llena de dolor. Aunque los dioses habían logrado su objetivo, la separación de Rangi y Papa no fue sin dolor.
Rangi, el Padre Cielo, fue elevado alto en el firmamento, lejos de su amada, y desde allí miraba hacia abajo, gimiendo de tristeza por la separación. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra en forma de lluvia, creando ríos y mares, y su lamento se escuchaba en el viento que soplaba a través de las montañas y los valles. Papa, la Madre Tierra, sintió un dolor profundo en su ser por la pérdida de su amado. Ella también lloró, y su tristeza se reflejó en la creación de valles y montañas. Los árboles y las plantas crecieron de su cuerpo, alimentados por las lágrimas de Rangi, y toda la naturaleza se convirtió en un reflejo de su dolor y su amor eterno por el cielo. Los hijos, aunque aliviados por la nueva luz y el espacio, pronto se dieron cuenta del impacto de sus acciones. El mundo estaba ahora lleno de belleza y vida, pero también de una tristeza subyacente. Los lamentos de Rangi y Papa nunca cesaron, y sus hijos entendieron que su separación no solo había traído luz, sino también dolor. La alegría de la creación estaba siempre teñida de la tristeza de sus padres separados. Virimtea y la ira del viento, una rebelión tormentosa. No todos los dioses estaban contentos con la decisión de separar a sus padres. Virimtea, el dios de los vientos y las tormentas, estaba furioso por la separación de Rangi y Papa. En su enojo, decidió vengarse de sus hermanos por lo que habían hecho. Juró que nunca descansaría hasta que sus padres fueran reunidos de nuevo. Virimtea desató su furia sobre el mundo. Creó poderosos vientos y tormentas que azotaron la tierra y los mares. Sus tormentas eran tan violentas que los árboles de Tnemauta fueron arrancados de raíz, y los mares de Tangaroa se alzaron en enormes olas que golpeaban las costas. La furia de Virimtea parecía no tener fin, y su ira sacudió al mundo entero. Los otros dioses, enfrentados a la tormenta implacable de su hermano, se vieron obligados a refugiarse y buscar formas de protegerse de su ira. Tangaroa, el dios del mar, se sumergió en las profundidades del océano para escapar de los vientos huracanados, mientras que Tnemauta buscó refugio en las raíces profundas de sus árboles. Pero incluso allí, podían sentir la furia de su hermano, y comprendieron que su decisión de separar a sus padres había desatado una fuerza que nunca habían previsto. La resistencia de los dioses, la búsqueda de un nuevo equilibrio. A pesar de la furia de Virimtea, los otros dioses sabían que no podían revertir lo que habían hecho. Rangi y Papa estaban destinados a estar separados, y ahora debían encontrar una manera de vivir en este nuevo mundo de luz y oscuridad, de creación y destrucción. Rongo y Aumia-Tiketike trabajaron juntos para calmar la tierra. Usaron sus poderes para hacer crecer las plantas y los cultivos, asegurando que la gente tuviera alimento y que la tierra siguiera siendo fértil, a pesar de las tormentas. Tangaroa controló las mareas y los mares, protegiendo a las criaturas del océano de la ira de su hermano. Tnemauta, con la ayuda de sus árboles, trató de restaurar el equilibrio y la paz en los bosques y las tierras. Raumoko, el dios de los terremotos, también jugó un papel crucial. Aunque estaba inicialmente en desacuerdo con la separación, entendió que debía aceptar el nuevo orden y trabajó para mantener el equilibrio de la tierra desde sus profundidades. Movió las placas tectónicas con cuidado, asegurando que la tierra no se rompiera bajo la presión de las tormentas y el mar. El destino de la creación, un mundo lleno de vida y dualidad. Con el tiempo, el mundo se adaptó a este nuevo equilibrio. Aunque la separación de Rangi y Papa trajo consigo dolor y caos, también permitió la creación y el crecimiento. Los días se llenaron de luz y calor, permitiendo que las plantas florecieran y los animales prosperaran. Las noches, aunque oscuras, trajeron consigo el descanso y la renovación. Los humanos, creados por Tnemauta a partir del barro de Papatnuku, comenzaron a poblar la tierra. Aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza, entendiendo la dualidad de la vida, que el dolor y la alegría, la luz y la oscuridad, son parte del mismo ciclo eterno. Las enseñanzas de los dioses les guiaron, recordándoles siempre el amor eterno de Rangi y Papa, y la importancia de mantener el equilibrio en todas las cosas. Los maoríes, al igual que sus dioses, vieron el mundo como un lugar de dualidad y equilibrio. Entendieron que, aunque la vida está llena de desafíos y conflictos, también está llena de belleza y crecimiento. Y a través de la leyenda de Rangi y Papa, aprendieron a respetar y honrar a la naturaleza, siempre buscando vivir en armonía con el mundo que los rodea. La persistencia del amor, la conexión eterna entre el cielo y la tierra. Aunque separados por el acto de sus hijos, Rangi y Papa nunca dejaron de amarse. Aún hoy, sus lágrimas y lamentos pueden ser vistos y escuchados en la naturaleza. Las lluvias suaves que caen sobre la tierra son las lágrimas de Rangi por su amada Papa, mientras que la niebla que se levanta desde el suelo en la mañana es el suspiro de Papa, anhelando estar cerca de Rangi. Los maoríes ven estas manifestaciones en la naturaleza como recordatorios de la historia de sus ancestros divinos y del amor eterno entre el cielo y la tierra. Y así,
La leyenda de Rangi y Papa sigue viva en los corazones y las mentes de aquellos que aún recuerdan y respetan las antiguas historias, enseñando a cada generación sobre la importancia del amor, el sacrificio y el equilibrio en todas las cosas. Reflexiones finales. Una historia de creación y compasión. La leyenda de Rangi y Papa es más que un mito de creación, es una historia que encapsula las complejidades de la vida misma. Es un recordatorio de que el amor y el dolor a menudo van de la mano, que el crecimiento y la destrucción son dos caras de la misma moneda, y que la vida está llena de dualidades que debemos aprender a navegar con sabiduría y compasión. En cada amanecer y atardecer, en cada lluvia y tormenta, la historia de Rangi y Papa resuena en la naturaleza que nos rodea. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a ver las conexiones profundas que unen a todos los seres y a recordar siempre la importancia de vivir en armonía con el mundo. La leyenda de Cerbero, el guardián del inframundo. En los mitos de la antigua Grecia, existe una criatura tan temida que su sola mención podía hacer que los más valientes temblasen. Esta criatura es Cerbero, el temible guardián del inframundo, un monstruo con múltiples cabezas y una ferocidad sin igual, encargado de mantener a los muertos en su lugar y evitar que los vivos se aventuraran más allá de lo permitido. Cerbero es mucho más que un simple perro guardián, es un símbolo de la muerte, del límite entre la vida y lo desconocido. Acompáñame en un viaje al Hades, el reino de los muertos, para descubrir la leyenda de Cerbero, el perro de tres cabezas que custodia las puertas del inframundo. El nacimiento de Cerbero, criatura del caos. La historia de Cerbero comienza en los tiempos antiguos, cuando los dioses y los monstruos caminaban libremente sobre la tierra. Cerbero nació de dos de las criaturas más aterradoras de la mitología griega: Tifón, el monstruo más poderoso de todos los tiempos, y Equidna, conocida como la madre de los monstruos. De esta unión nacieron muchas de las bestias más feroces de la mitología griega, pero Cerbero fue quizás el más impresionante y terrorífico de todos. Cerbero no era un perro común. Su tamaño era inmenso, superando la altura de los hombres y rivalizando con los más grandes guerreros de Grecia. Tenía 3 cabezas, cada una con una mandíbula llena de dientes afilados como dagas y una lengua que goteaba veneno. Sus ojos eran como brasas encendidas, brillando con una inteligencia cruel y una vigilancia implacable. En su cuerpo se podía ver un pelaje oscuro y espeso, pero lo más aterrador de todo era su cola, que no era de un perro normal, sino una serpiente venenosa, siempre lista para atacar. Desde su nacimiento, Cerbero mostró un apetito insaciable por la carne y una naturaleza violenta que lo hizo temido incluso entre otros monstruos. Pero, aunque era feroz, también era increíblemente leal a su maestro y señor, Hades, el dios del inframundo. El papel de Cerbero, guardián del Hades. Hades, el dios del inframundo y hermano de Zeus y Poseidón, gobernaba el reino de los muertos. Este reino sombrío, conocido como el Hades, era un lugar donde los espíritus de los muertos residían eternamente. A diferencia del mundo de los vivos, el Hades era un lugar de sombras y silencio, un lugar donde las almas vagaban sin rumbo, sin alegría ni dolor. Para proteger este reino y evitar que los muertos escaparan o los vivos entraran sin permiso, Hades necesitaba un guardián. Cerbero fue elegido para este papel por su temible apariencia y su lealtad feroz. Situado en la puerta del inframundo, Cerbero vigilaba atentamente, asegurándose de que ningún espíritu escapara y que ningún mortal entrara sin el permiso expreso de Hades. Sus 3 cabezas le permitían mantener una vigilancia constante en todas direcciones, y su feroz reputación era suficiente para disuadir a la mayoría de los mortales de intentar pasar. Los pocos que intentaron engañar a Cerbero o pasar sin ser vistos, pronto descubrieron su error. Sus dientes afilados y su lengua venenosa eran mortales, y su fuerza era suficiente para arrancar la vida de cualquiera que se atreviera a desafiarlo. En sus muchos años como guardián del Hades, Cerbero se convirtió en una leyenda, una criatura temida por dioses y mortales por igual. El engaño de Orfeo, el poder de la música sobre la bestia. Aunque Cerbero era un guardián feroz, hubo algunos que lograron pasar por él, no por la fuerza, sino por el ingenio. Uno de estos individuos fue Orfeo, el músico más talentoso de la antigua Grecia. La historia de Orfeo es una de amor y pérdida, y su encuentro con Cerbero es una prueba de que incluso el corazón más oscuro puede ser tocado por la belleza. Orfeo estaba enamorado de Eurídice, una mujer de extraordinaria belleza. Su amor era profundo y verdadero, pero su felicidad fue efímera. Un día, mientras Eurídice paseaba por un campo, fue mordida por una serpiente venenosa y murió. Su alma descendió al Hades, dejando a Orfeo devastado. Incapaz de soportar la pérdida, Orfeo decidió viajar al inframundo para recuperar a su amada. Con su lira en mano, Orfeo descendió al Hades, decidido a convencer a Hades y Perséfone, la reina del inframundo, de que le permitieran llevar a Eurídice de vuelta al mundo de los vivos. Al llegar a las puertas del inframundo,
Orfeo se encontró cara a cara con Cerbero. Las tres cabezas de la bestia se alzaron, mostrando sus colmillos afilados, y su rugido resonó por todo el inframundo. Sin embargo, en lugar de huir o luchar, Orfeo comenzó a tocar su lira. La música que tocó era tan hermosa, tan melancólica y llena de amor y pérdida, que incluso el temible Cerbero no pudo resistirla. Poco a poco, el feroz guardián del inframundo se calmó, sus cabezas bajaron y sus ojos se suavizaron. Cerbero, que nunca había conocido la dulzura de la música, quedó hipnotizado por la melodía de Orfeo, permitiéndole pasar sin oponer resistencia. El 12º trabajo de Hércules: capturar a Cerbero. Uno de los encuentros más famosos con Cerbero ocurrió durante los trabajos de Hércules, el héroe griego conocido por su fuerza sobrehumana y sus hazañas legendarias. El 12º y último trabajo de Hércules fue uno de los más difíciles y peligrosos: capturar a Cerbero y llevarlo al mundo de los vivos sin usar armas. Hércules, sabiendo que esta tarea sería un desafío incluso para él, se preparó durante mucho tiempo. Viajó a Eleusis, donde fue iniciado los misterios eleusinos, rituales sagrados que le permitieron entrar al inframundo como un invitado en lugar de un invasor. Armado solo con su fuerza y coraje, descendió al Hades, decidido a enfrentar a la bestia. Al llegar a las puertas del inframundo, Hércules se encontró con Hades y le pidió permiso para llevarse a Cerbero. Hades, sorprendido por la audacia de Hércules, le permitió hacerlo, pero con la condición de que Hércules no usara armas para capturar a la criatura. Con esta condición en mente, Hércules avanzó hacia Cerbero. El guardián del inframundo, al ver a Hércules acercándose, se preparó para atacar, sus tres cabezas mostrando sus colmillos afilados y su cola de serpiente levantada lista para golpear. Pero Hércules no se detuvo. Con una fuerza inigualable, se abalanzó sobre Cerbero y envolvió sus brazos alrededor de las tres cabezas del perro. La bestia luchó ferozmente, intentando morder y rasgar, pero Hércules, con su fuerza legendaria, mantuvo su agarre firme. Después de una larga y agotadora lucha, Hércules finalmente logró someter a Cerbero. Con gran esfuerzo, levantó a la bestia y la llevó de regreso al mundo de los vivos. Los griegos, al ver a Hércules regresando con el temido guardián del inframundo, se sorprendieron y se asustaron, pero Hércules, cumpliendo con su deber, devolvió a Cerbero a Hades sin daño. La dualidad de Cerbero: un guardián feroz y un simbólico protector. Aunque Cerbero es conocido principalmente por su ferocidad y su papel como guardián del inframundo, también simboliza algo más profundo en la mitología griega. Cerbero representa el límite entre la vida y la muerte, el guardián que asegura que el equilibrio entre ambos reinos se mantenga intacto. Su presencia en el mito griego es un recordatorio constante de que la muerte es una parte natural del ciclo de la vida y que no debe ser temida, sino respetada. Cerbero también simboliza la idea de la lealtad. A pesar de su apariencia monstruosa y su comportamiento temible, Cerbero es increíblemente leal a Hades. Su devoción por su amo es absoluta, y esto es algo que se ve reflejado en muchas historias. Incluso cuando fue capturado por Hércules, no fue por falta de lealtad, sino porque estaba cumpliendo su deber. Esta lealtad inquebrantable lo convierte en una figura compleja y multifacética, que va más allá de ser simplemente un monstruo aterrador. El mito en la cultura moderna: Cerbero como símbolo de vigilancia y justicia. En la cultura moderna, Cerbero sigue siendo una figura icónica que simboliza la vigilancia, la protección y el paso entre dos mundos. Ha sido retratado en diversas obras de arte, literatura y cine como un guardián feroz pero justo, uno que protege las puertas del inframundo y asegura que el equilibrio entre la vida y la muerte se mantenga. La imagen de Cerbero ha sido utilizada para representar la justicia y la ley, con su naturaleza vigilante y su habilidad para discernir quién debe y quién no debe pasar al otro lado. Este aspecto de su carácter lo convierte en un símbolo poderoso en historias que tratan sobre la moralidad, la justicia y la inevitabilidad de la muerte. En el contexto de los juegos y la literatura fantástica, Cerbero a menudo se representa como un jefe final o un desafío que los héroes deben superar para alcanzar su objetivo. Esta representación moderna refleja su papel en los mitos antiguos como un obstáculo que solo los más valientes y astutos podían superar. Reflexiones finales. La eternidad del guardián del inframundo. La leyenda de Cerbero nos enseña muchas lecciones, desde la importancia de la lealtad y la devoción hasta el reconocimiento de la muerte como una parte inevitable del ciclo de la vida. Como guardián del inframundo, Cerbero simboliza la línea que todos los seres vivos deben cruzar eventualmente, recordándonos que, aunque la muerte es un misterio que a menudo tememos, también es un destino que todos compartimos. En cada rugido que emite en las puertas del Hades, en cada mirada feroz de sus tres cabezas, Cerbero nos recuerda que debemos vivir nuestras vidas con coraje y honor, sabiendo que algún día enfrentaremos nuestro propio paso hacia el otro lado. Y así, el mito de Cerbero sigue vivo, resonando a través del tiempo y el espacio,
Una leyenda que nunca dejará de inspirar miedo, respeto y reflexión en aquellos que escuchan su historia. ¿Y tú? ¿Qué te parecieron las leyendas del vídeo de hoy? Deja tu opinión en los comentarios.